queremos poner nuestras vidas delante de ti en esta hora. Queremos que tu Espíritu tome el control de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Queremos, Señor, escuchar tu voz clara, fuerte, audible, y que esta voz sacuda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te suplico que quites de nosotros cualquier distractor, nuestra carne, algún pensamiento, el sueño, el cansancio. En el nombre del Señor Jesús, quítalo, échalo fuera de cada uno de nosotros y que podamos estar concentrados en tu palabra. Señor Jesucristo, queremos estar a tus pies escuchando tu voz. Así sea, en el nombre de nuestro poderoso, único, suficiente Señor y Salvador. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos, de una parábola del Señor Jesucristo. Hay un himno que cantan los niños en la iglesia presbiteriana. Tal vez algunos de ustedes lo recuerdan. Ese himno dice más o menos así. No voy a tocar, no voy a jugar. Escuchen. Cuéntame historias de Cristo, me gusta oír cosas que Él me contaría estando aquí. Cuentos del campo, otros del mar, tan bella historia quiero escuchar. ¿Escucharon la letra? Sí. Pues bien, las historias que el Señor Jesucristo contaba pertenecen a una forma o figura literaria que se le conoce como parábolas. Una parábola, hermanos, es una historia tomada de la vida real o una situación de la vida real de la cual se saca una verdad o una enseñanza espiritual. En la Biblia tenemos muchos ejemplos. El hijo pródigo de Lucas 15, el buen samaritano de Lucas 10, el fariseo y el publicano de Lucas 18, la fiesta de bodas de Mateo 22. Hermanos, las parábolas son diferentes a las fábulas. Es necesario decir esto. Una fábula no es una situación real. Y un ejemplo de una fábula es cualquiera de los relatos de Esopo. ¿Lo recuerdan en la escuela? El lobo y el cordero, la tortuga y la liebre, la hormiga y la paloma. En estas narraciones, los personajes son animales personificados, es decir, realizan acciones propias de los humanos. Esas son las parábolas. Las fábulas. Las parábolas también se distinguen de las alegorías, ¿sí? Las parábolas no son alegorías, ya que en una alegoría casi todos los detalles o todos los detalles tienen un significado. Por ejemplo, las crónicas de Narnia. ¿Han visto la película o leído el libro? Bueno, esta obra de C.S. Lewis es una alegoría. Y casi todo lo que pasa en la película o todo lo que leemos en el libro tiene un significado. No así con las parábolas. En las parábolas del Señor Jesucristo, hermanos, no todo detalle tiene significado. Incluso es necesario tratar de imponer un significado a cada detalle puede producir doctrinas extrañas o torceduras, malas enseñanzas. Las parábolas, hermanos, para que nos quede una idea clara, son simplemente historias de la vida real, de las cuales se sacan algunas verdades básicas espirituales. Algunas secciones, mis amados hermanos, nos dan
teología elevada, hermosa, ¿verdad? Otras nos hacen responder con gratitud a Dios. Otras porciones nos dejan simplemente sorprendidos por el poder de nuestro Dios. Pero las parábolas de Jesús, tal vez más que cualquier otra porción de las Escrituras, nos hacen cuestionarnos si en realidad se ha producido algún cambio en nuestras vidas. Las parábolas, hermanos, vinieron de la misma boca del Señor Jesucristo. ¿Quién más sino Él mismo conoce la condición de los corazones? Para nuestro estudio voy a apoyar en el trabajo de un hermano teólogo, pastor de la 10ª Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos, llamado James Montgomery Boyce. Este hombre, este teólogo erudito de las Escrituras, agrupó las parábolas del Señor Jesucristo en 5 divisiones. Primero, las parábolas del reino. No las voy a nombrar, solamente voy a dar las divisiones. Si el Señor lo permite, posteriormente podemos tener un estudio de las parábolas. Incluso algún hermano me comentó que tenía el deseo de compartir las parábolas, que puede servir como base. Entonces, las parábolas del reino es una división, la primera. Segundo, las parábolas de la salvación. 3, las parábolas de la sabiduría y la insensatez. 4, las parábolas de la vida cristiana. Y 5, las parábolas del juicio. Repito las divisiones para los que están anotando. 1, parábolas del reino. 2, parábolas de la salvación. 3, parábolas de la sabiduría y la insensatez. 4, parábolas de la vida cristiana. Y 5, parábolas del juicio. Hoy vamos a estudiar con la guía y el poder del Espíritu Santo, hermanos, la hermosa parábola del sembrador. Así que vamos a la palabra del Señor en Mateo 13 y vamos a leer juntos, por favor. Mateo 13, 3 al 9. Y sea Dios, hermanos, el que edifique nuestros corazones con su poderosa palabra. Mateo 13, Pablo, del 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Ya sabemos que es una parábola, ¿verdad? Ok, entonces el Señor dice, la palabra que el Señor les habló por parábolas. Versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Voy a dar un minuto, hermanos, para que nuevamente ustedes lean en silencio en los versículos 3 al 9. Un minuto nada más. ¿Están listos? Esta parábola, hermanos, trata sobre los comienzos o los orígenes del reino. El Señor en esta ocasión habla de un agricultor que siembra la semilla. Inicia su narración diciendo: el sembrador salió a sembrar. Hermanos, es necesario decir también que no encontramos en la Biblia explicaciones o interpretaciones de la mayor parte de las parábolas.
Pero de esta, del sembrador, sí tenemos una explicación. Vamos, por favor, en ese mismo capítulo de Mateo 13, a los versículos 18 al 23. Y en esta ocasión vamos a leer de manera unida. Juntos. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué es lo que encontramos aquí, amados hermanos? Bueno, la semilla es el evangelio del reino y la tierra es el corazón humano, según el versículo 19. Lo que enfatiza son las distintas clases de corazones y cómo unos corazones rechazan y otros reciben el mensaje de Cristo. El primer tipo de tierra, hermanos, representa el corazón duro, de los cuales hay muchos hoy en día, así también en el tiempo del Señor Jesucristo. Se describe este corazón, hermanos, como la tierra junto al camino, según el versículo 4 que leímos hace un momento. Tal tierra ha sido pisoteada por los pies de muchos que han pasado por ahí durante años. Yo creo, hermanos, que muchos de nosotros hemos transitado en veredas en medio del monte. Hemos tenido esa oportunidad. ¿Qué sucede de tanto que pasa y pasa la gente por ahí? La tierra se endurece. Quiero compartirles que cuando iba a la escuela, o cuando asistía a la escuela, en el trayecto del camino iba en un camión de pasaje y allá por la zona del Potrero Viejo hay un campo de fútbol. A lo mejor el hermano lo identifica. Hay un campo de fútbol a la orilla de la carretera y está en la mera esquina del campo. O sea, está la calle y en la mera esquina está el campo de fútbol. Atrás y a un lado, pero por la parte de atrás del campo de fútbol, hay casas. Y la gente, para ir a su casa, lo que tiene que hacer es rodear el campo. Pero no, ellos decidieron, para no dar tanta vuelta, atravesar el campo. Y me llamaba mucho la atención, se veía el campo todo verdecito, lleno de pasto. Pero de extremo, de esquina a esquina, había una vereda, un camino. Y por más que estuviera verde el campo en todas las áreas, ese tramo de camino estaba completamente seco. Estaba endurecido, los vecinos les daba flojera ir a rodear el campo y decidían mejor atravesarlo. Bueno, es de lo que estamos hablando. La tierra, de tanto que la pisotean, se endurece. Bueno, volviendo al tema, puesto que la tierra es dura, la semilla que cae ahí, entonces simplemente se queda en el camino, no se hunde. Y las aves que Cristo compara con el diablo o sus siervos, pronto, ¿qué hacen? La arrebatan, se la llevan. Hermanos, ¿qué es lo que hace duro al corazón humano? ¿Qué es lo que hace duro al corazón humano? Orgullo. Solo puede haber una respuesta, englobando todas las que ustedes han dado. El pecado, afirmativo. El pecado endurece el corazón, y el corazón que se endurece peca cada día más.
Este corazón endurecido, hermanos, se describe en el primer capítulo de la carta de Pablo a los Romanos. Y vamos a ver rápidamente 3 características del corazón endurecido por el pecado. Quisiera que apartaran, por favor, Mateo, y vamos juntos a Romanos 1. Y vamos a ver de manera muy breve 3 características del corazón endurecido por el pecado. Romanos 1. Primera característica: el hombre con el corazón endurecido comienza reprimiendo la verdad acerca de Dios, verdad que se puede conocer a través de la creación. Versículos 18 al 20, sigan con sus vistas, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el hombre con el corazón endurecido comienza reprimiendo la verdad acerca de Dios. 2. El hombre con el corazón endurecido se sume inevitablemente en ignorancia espiritual y en degradación moral. Sigan con sus vistas del 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces aquí vemos, hermanos, hasta ahí por favor, que el hombre con el corazón endurecido se sume inevitablemente en ignorancia espiritual y en degradación moral. Y 3, punto 3 y último, finalmente el hombre con el corazón endurecido llega no solo a practicar los pecados de los paganos, sino también a dar su aprobación a ellos. Versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, hermanos, el pecado conduce al rechazo de Dios y su verdad, y el rechazo de su verdad conduce a pecados cada vez más graves. Hermanos, ¿qué lleva a una persona a rechazar la verdad de Dios? Bueno, según el apóstol Pablo, es una decidida oposición a la naturaleza de Dios mismo. El apóstol lo describe como la impiedad e injusticia en Romanos 1:18. Prácticamente, hermanos, todos los atributos de Dios, ya sea la soberanía, la santidad, la omnisciencia, la inmutabilidad, incluso el amor divino, son ofensivos para el hombre natural.
Por lo tanto, en vez de arrepentirse del pecado y buscar misericordia, volviéndose a un Dios que es totalmente soberano, un Dios santo, un Dios sabio, inmutable, los hombres y las mujeres reprimen el conocimiento que tienen de Él y se niegan a buscar ese conocimiento que podría constituir en la salvación de sus almas. Una pregunta más. ¿Por qué está nuestro país en una condición moral tan decadente? Repito la pregunta. ¿Por qué está nuestro país en una condición moral tan decadente hoy en día? Porque la gente ama el pecado, hermanos. Porque la gente ama el pecado. Ese es el mensaje de Romanos 1. La gente ama el pecado. El pecado endurece el corazón, vuelve al hombre rebelde contra Dios. Por lo tanto, no quieren recibir el evangelio del reino de Dios cuando se les predica. Y ese espíritu, hermanos, ese espíritu de rebelión contra el Dios soberano, el Dios justo, el Dios santo, se ha desarrollado en toda la historia humana. Ese fue el primer tipo de tierra, el corazón duro. El segundo tipo de tierra representa el corazón superficial. Nuestro Señor Jesucristo la describió como tierra que cubre un suelo pedregoso. Cuando la semilla cae ahí, se hunde, pero solo hasta una profundidad mínima. Brota rápidamente, pero también se marchitará rápidamente al calor del sol por no tener raíces suficientes. Jesús afirmó, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículos 20 y 21 del capítulo que estamos estudiando. Hermanos, muchas personas se encajan con esta descripción. Asisten a nuestras iglesias evangélicas, sus corazones superficiales son atraídos por el gozo, por la emoción de los hermanos, son atraídos por las actividades de la iglesia, las alabanzas, la unidad que hay entre los hermanos. Oyen el evangelio y parecen congeniar con los demás. Muchos de ellos hasta realizan una profesión de fe, pero cuando viene alguna dificultad, pérdida de trabajo, malentendidos con otros cristianos, enfermedades, fallan tan bruscamente como si nunca hubieran abrazado la fe. Pero la realidad es que nunca nacieron de nuevo. Hubo un caso muy sonado, hermanos, de un asesino serial llamado Joseph Paul Franklin. Este hombre asesinó a 7 personas, bueno, fueron las que se le pudieron comprobar. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas y a pena de muerte. Le administraron la inyección letal por ahí en el 2013. En el 2013, exactamente en ese año, no recuerdo el mes, pero en el 2013. Este hombre nació y creció en una mala familia, una familia disfuncional. Abandonó los estudios a los 17 años, empezó a meterse en líos, fue detenido varias veces por portar armas escondidas sin permiso y por alteración del orden público. Hace unos años, hermanos, una revista señaló en un artículo sobre la vida de este personaje lo siguiente, hablando de Joseph Paul Franklin. En su juventud se hizo cristiano evangélico. Después se volvió nazi, posteriormente miembro del Ku Klux Klan, es un grupo extremista racista. Cuando escuchamos lo de se hizo cristiano evangélico, ¿qué pensamos? Tal vez nos preguntamos por qué se incluyó esto en el artículo, ¿no? Tal vez pudiera ser un intento más de desacreditar el cristianismo legítimo, pudiera ser. Pero la verdad, mis amados hermanos, es algo que debemos tomar en cuenta, es algo que debe llamar nuestra atención. Joseph Paul Franklin
en realidad militó en una iglesia cristiana. Y esta fue una etapa en su desarrollo retorcido. Y aquí, hermanos, la tragedia no es lo que dijo la revista, sino que haya algunos de la categoría de Franklin dentro de nuestras iglesias cristianas. Asistir a la iglesia, repetir las cosas que dicen los hermanos, cantar con los hermanos e incluso leer la Biblia, no te van a hacer cristiano. Solamente es a través de la fe en Jesucristo. Entonces, analicemos nuestras vidas, hermanos, que no tengamos un corazón superficial o una tierra pedregosa. Este fue el segundo tipo de tierra. El corazón superficial o la tierra pedregosa. El tercer tipo de tierra representa el corazón ahogado por las cosas del mundo o por el materialismo. Repito, el tercer tipo de tierra representa el corazón ahogado por las cosas del mundo, por el materialismo. El Señor describe esas cosas como los espinos. Dice la palabra, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 22. Hermanos, ¿cuántas vidas son ahogadas por las riquezas en la actualidad? Hoy en día, incluso nosotros mismos, hermanos, nosotros mismos los que estamos aquí, con lo poco que tenemos, el amor a las cosas materiales, hermanos, nos sofoca. También, en los tiempos del Señor Jesús, las riquezas cautivaban los corazones. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues por las palabras de Jesús. Mateo 19:23 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Marcos 10:25 dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja era una puerta pequeña, que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, no es el ojo de una aguja de coser, una aguja es una especie de puerta, y está haciendo alusión que era difícil que un camello pasara por ahí. Sí pasaban, pero era difícil. ¿Entendemos lo que el Señor Jesús decía? Okay. Lucas 6:24 dice: mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestra recompensa. Hermanos, en una ocasión un joven rico se apartó con tristeza del Señor Jesús, porque le fue dada la instrucción de vender todo lo que tenía y lo diera a los pobres, pero él simplemente no estaba dispuesto a hacerlo. Lucas 18:23. Ahora, si así era en los tiempos de Jesús, en una cultura que nosotros consideramos una cultura pobre, ¿cuánto más en nuestro tiempo, hermanos? ¿Cuánto más ahogados estamos en las riquezas? Insisto, no necesariamente porque seamos ricos, porque seamos millonarios, sino con lo poco que tenemos, la casa, el auto, el negocio, tu ropa. Hermanos, vivimos en una cultura materialista. Debemos tener cuidado, hermanos, porque las riquezas no ahogan a una persona de un solo golpe. Es un proceso gradual. Así como la cizaña va enredándose al árbol, las riquezas crecen de manera paulatina y pueden ahogar los brotes de vida espiritual en tu interior. Por eso es que debes tener cuidado, debemos tener cuidado. Si el Señor nos ha dado posesiones, nos ha dado bienes materiales, nos ha dado riquezas, gracias a Dios por ello. Pero no debemos poner nuestra confianza en eso material. Más bien hay que usarlo para la extensión del reino. Hermanos, cuando llega a nuestro corazón el afán de tener o el afán de asegurar nuestro futuro, porque es una frase que todos hemos ocupado, el asegurar nuestro futuro aquí en la tierra, y empecemos a descuidar las cosas espirituales, recordemos la historia de un hombre cuyos campos produjeron una cosecha tan buena que derribó sus graneros y construyó unos más grandes y dijo para sus adentros: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Seguramente este hombre dijo: yo ya me di de alta en la modalidad 40, ¿no? Y estoy pagando el tope máximo salarial. Voy a disfrutar de mi pensión. Repósate, come, bebe, regocíjate. Quienes no lo entendieron luego le preguntan al contador qué es eso.
Pero las palabras del Señor Jesús fueron: necio, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El último tipo de tierra representa el corazón abierto, el corazón que recibe el Evangelio, como la tierra buena recibe la semilla. Esa tierra da una buena cosecha y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Y solo el corazón abierto recibe el beneficio de la predicación del Evangelio y es salvo. ¿Qué es eso de a 100, a 70 y a 30 por uno? Bueno, que por una semilla produce 100 frutos, que por una semilla produce 70 y que por una produce 30. ¿Sí queda claro? A eso se refiere esta ilustración. Hermanos, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer ahorita en la tierra buena, la que recibe la semilla, ¿cuál es la única prueba segura? La única prueba segura de la aceptación genuina de la palabra de Dios en la vida de una persona. Efectivamente, hermanos, la producción del fruto espiritual. ¿Tenemos un corazón abierto al Evangelio de Dios, hermanos? Permitimos que esta verdad del Evangelio se arraigue en nuestras vidas y pensamientos de manera que nos aparte del pecado, de manera que encamine nuestra fe al Señor Jesús y produzca el fruto del Espíritu Santo. Tal vez hay entre nosotros corazones endurecidos, corazones pedregosos o llenos de espinos, y te preguntas: ¿qué puedo hacer? La respuesta es que no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada, pero hay alguien que sí puede: Jesucristo, el jardinero divino. Él puede aflojar la tierra dura, arrancar las piedras y sacar los espinos. Escuchen lo que dice el Señor por medio del profeta Ezequiel, quien les escribió a los duros de su corazón en su tiempo. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andáis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Después que el Señor Jesús había comentado lo difícil que era que los ricos entraran en el reino de Dios, los discípulos preguntaron, han de recordar: ¿quién pues entonces podrá ser salvo? Ellos reconocieron la dimensión del problema, pero Jesús respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En otras palabras, para Dios todo es posible. Y lo es, hermanos, y lo es. Aquí estamos, hermanos, un grupo de hijos suyos con el corazón transformado por el poder del Evangelio. Cerramos nuestros ojos, hermanos. Analiza tu vida y analiza tu corazón. Tal vez tu corazón en esta hora se encuentra endurecido por causa de pecado. Tal vez tengas un corazón pedregoso, en el cual la semilla no ha podido hacer una raíz adecuada para alimentarse. Y a causa de la prueba estás pensando dar marcha atrás. Tal vez tienes un corazón lleno de espinos, ahogado por el materialismo y por los afanes de este mundo. Tal vez es así. No hay nada, escucha, allí en tu lugar, cerrando los ojos en actitud de oración, no hay nada que no pueda hacer Jesucristo, el jardinero divino. Recuerda que Él puede aflojar la tierra dura, Él puede arrancar las piedras y puede sacar los espinos que tienes en tu corazón. Pide al Señor que Él te dé un corazón de carne, un corazón receptivo a la palabra de Dios.
Y si tú en esta mañana todavía no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Ora a Dios en el nombre de Cristo. Y diga en tus propias palabras que estás arrepentido de la vida que has llevado, que estás arrepentido de tomar tus propias decisiones que solamente te han llevado a la frustración y que no tienes paz. Si el Señor te ha hablado en esta hora, ora a Él arrepentido y dile: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, te ruego que limpies mi corazón y vengas a mi vida, que tu Espíritu Santo venga a mí y me haga una nueva criatura, me haga una nueva persona, me haga un hijo tuyo. Creo en Jesucristo como Señor y Salvador. Creo que Jesucristo pagó por todos mis pecados ahí en la cruz del Calvario. Y en esta hora te entrego mi vida. Ora de esa manera al Señor. Y si tú lo has hecho de manera sincera, Él te ha escuchado. Y Él transformará ese corazón endurecido por el pecado, ese corazón lleno de piedras o de espinos, en un corazón de carne. Una tierra fértil en la cual la semilla se sembrada y del fruto deseado. Señor, agradezco este privilegio que me has dado de compartir tu preciosa palabra, mis hermanos. Te ruego, Señor, que la grabes en nuestra mente y corazón. Que tú seas glorificado sobre todas las cosas, Señor, a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.